Saludos y bendiciones, hermanos queridos. Una vez más aquí queriendo reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios. En Santiago 4:4, allí el apóstol dice: oh almas adúlteras, ¿no saben acaso que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si quieres agradar al mundo, si quieres seguir haciendo las cosas que el mundo te enseña a hacer, tienes que saber que a Dios no le agrada lo que estás haciendo. Por eso nosotros nos hemos dado la tarea, por eso los cristianos nos damos la tarea de hablarle a las personas acerca del Evangelio, acerca de las buenas nuevas de salvación. La gran comisión, como se llama esta tarea maravillosa, que es hacerle conocer a las personas la verdad. Dios te da la libertad de que tú escojas si caminar en el mundo o caminar con Él. Dios te da la libertad de escoger si seguir al diablo o seguir a su Hijo Jesucristo. Y Dios te da la libertad de ir a condena o ir a salvación y vida eterna. La única forma de ser salvo, la única forma de ir a vida eterna es creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, alejándote del pecado, queriendo hacer un cambio en tu vida para bien, regirte por las leyes de Dios, regirte por su manera de actuar. Cristo vino a la tierra, era Dios y encarnó en un cuerpo humano para mostrarte que sí es posible caminar en santidad. Dios era santo, Cristo era santo, como hombre Dios es santo, obvio, pero cuando estuvo en la tierra es el único ser humano que ha podido caminar sin pecado. Tentaciones tuvo miles, pero no pecó nunca, pero era un ser extraordinario. Se la pasaba orando, en la Biblia lo dice, allí está en su escritura, en los evangelios, que Cristo se la pasaba orando, pidiéndole al Padre. ¿Acaso no era Dios? Cristo era Dios, pero Cristo estaba mostrándole a las personas cómo era que había que vivir en oración, en santidad, siempre velando. ¿Por qué? Porque la línea entre el pecado y la salvación, entre el pecado y la santidad, es muy delgada. Muchas veces creemos que haciendo un comentario simplemente estamos haciendo un comentario, y cuando vas a la palabra de Dios te das cuenta que estás vituperando, estás condenando, estás murmurando contra un hermano, contra una persona, y esto es pecado. Cuando mentimos pensamos que, bueno, una mentirita piadosa, cualquiera dice una mentira, es pecado también ante Dios. Robar, muchas personas piensan, el ladrón le pide a Dios que le deje robar, como dice la canción por allí, y a veces dicen, bueno, esa es mi manera, ese es mi método, mi forma de trabajar, esa es mi forma de llevar comida a mi casa. Esto es pecado ante los ojos de Dios. Dios no pone en una tabla, en un crucigrama, no pone allí cuál pecado más grande, cuál pecado más pequeño. Simplemente te dice pecado. Los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los mentirosos, los egoístas, los avaros, todas estas personas, los asesinos, los idólatras. Uno de los pecados más tremendos de estos tiempos es la idolatría. Las personas saben que Dios dice en uno de sus mandamientos que no te hagas imagen de nada que está en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, de nada, y que no te inclines ante ella, que no les pidas, que no, porque es que no tienen vida, no son reales, son cosas inventadas por el hombre, y el hombre, aún sabiendo estas cosas, lo sigue haciendo. Incluso la Iglesia Católica te enseña a venerar. Supuestamente ellos no la adoran, la veneran solamente a la Virgen María, y hacen santos a cada rato, y que si el santo no sé qué más, que si el San Benito, que si San no sé qué cosa, que si José Gregorio Hernández, en el caso aquí de Venezuela, y simplemente seguimos haciéndole caso al diablo, seguimos siendo, como dice uno, morcilla para el diablo, seguimos cayendo en el juego del enemigo. Que el Señor los reprenda. El diablo sabe que no tiene perdón de Dios, por cuanto era creación perfecta, querubín perfecto en hermosura, en sabiduría, y fue capaz de rebelarse contra Dios. Él no tiene perdón y tiene envidia. El diablo siente envidia del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros, no importa la condición que estemos, no importa el tremendo pecado que hayas cometido, si eres capaz
de confesarlo, arrepentirte y apartarte de él, Dios te perdona y te regala la vida eterna. Dios no quiere condenarte. Yo no te condeno. Simplemente te estoy tratando de corregir una forma de vida errónea. Yo fui tan pecador y soy tan pecador como tú. Tú que estás de aquel lado de la pantalla, entiende que yo no soy santo, no soy mejor que tú. Las personas me ven como el que fui una vez y a veces me juzgan y me dicen, bueno, pero ¿que se cree? Si yo lo conozco, yo sé que es un adúltero, yo sé que es un fornicario, yo sé que es un mentiroso, yo sé que es un ladrón, yo sé, sabrá Dios cuántas cosas, porque es que he sido de todo. En esta vida me ha faltado muy poco pecado que cometer, pero hoy soy un pecador arrepentido. Dios llegó a mi vida, me hizo saber que no importa la condición en que estaba, Él me limpia de los pecados, que no importa si el hombre no te perdona, porque el hombre no perdona, el hombre no sabe perdonar, pero Dios sí perdona. Y el que hace falta que te perdone, es importante en este caso, el perdón que necesitamos es el perdón de Dios, que es el que te ofrece la vida eterna. Más nada te ofrece vida eterna, más ninguna otra creencia, ninguna otra religión. Dios, Él, el Cristo, Él te ofrece vida eterna y salvación. No sigas negándote a su palabra. No sigas permitiendo que el diablo te aparte de Dios. El diablo quiere que sigas en tu borrachera. El diablo quiere que sigas mintiendo, que sigas fornicando, que sigas adulterando. Para cuando mañana te pares ante Dios, que te vas a parar ante Dios cuando mueras, cuando partas de esta tierra, te vas a parar delante de Dios en un juicio. Y Dios te va a decir, te va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Cuántas veces hablaron, te escuchaste que yo existía, que yo era real? ¿Y qué hiciste con todo lo que te di, con todo lo que te mandé? No hagas como el cuento del hombre que se estaba ahogando. Por ahí hay un chiste, un cuento de una persona que se estaba ahogando y creía en Dios. Y entonces llegó un bote, él estaba pidiendo, Dios mío, ayúdame, sácame de aquí, yo sé que tú me vas a ayudar. Llegó un bote a ayudarlo y él le dijo, no, vete que Dios me va a salvar. Después llegó otro bote, otra lancha y no, vete que yo sé que Dios me va a salvar. Y después llegó otro y así hasta que el hombre se ahogó. Disculpe. Cuando llegó al cielo y se paró ante Dios, le dijo, Dios mío, pero o sea, tú me quedaste mal, yo pensé que tú me ibas a salvar y no lo hiciste, me ahogué, mira, aquí estoy. Y Dios le dijo, hijito, pero si te mandé tres lanchas, 3 botes para que te fueran a buscar y tú, no quisiste montarte en ninguno de los botes, ninguna de las lanchas. Entonces nosotros queremos a veces que Dios nos demuestre en persona, que Dios baje directamente a nosotros, que Dios se nos presente en imagen y que nos hable directamente. Y créeme que pudiera suceder, porque Dios es grande y poderoso, pero no es la manera más, podríamos decir, en la que Dios más se manifiesta a los seres humanos. No es la forma más habitual de Dios actuar. Dios habla a través de sus hijos, Dios habla a través de los que han creído en su palabra, Dios habla a través de la naturaleza, Dios habla a través de señales, de prodigios, de muchas cosas. Entonces tienes que estar atento, no puedes estar pensando si Dios... Un día un amigo me dijo, no, pero si esto que están hablando ustedes los evangélicos, los cristianos, es verdad que viene un fin, que viene no sé qué cosa, que viene un apocalipsis, Dios nos hubiera preparado para estas cosas porque Dios nos ama. Es que Dios te preparó para eso. Dios escribió, los apóstoles, los escribas, escribieron la Biblia. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, ¿ves? Para que todo buen hombre sea preparado para toda buena obra. Ahí está pues, la palabra escrita. O sea, Dios sí te está preparando, Dios te preparó, Dios preparó a la humanidad, pero la humanidad no quiere creerlo, la humanidad no quiere entenderlo, la humanidad quiere seguir pecando o quiere seguir tergiversando la palabra de Dios, acomodando la palabra de Dios a la vida de la persona. Y nosotros somos los que tenemos que acomodar nuestra vida a la palabra de Dios, no Dios a nosotros. La Biblia está escrita para que tú sepas lo que tienes que hacer, para que tú sepas lo que viene, para que tú sepas lo que pasó, para que tú sepas de dónde vinimos y a dónde vamos. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Acuérdate que somos salvos por fe y por gracia. Las personas que viven según la ley del Antiguo Testamento, acuérdate que el Nuevo Testamento fue
una nueva ley, un nuevo pacto que hizo Cristo con la humanidad, Dios con la humanidad, donde Él murió en una cruz y dice la palabra para que todo el que crea en eso, en ese sacrificio, sea salvo y tenga vida eterna, para que no se pierda. Las personas ahora piensan de que, no, que si no como carne, que si no como morcilla, que si no me hago una transfusión de sangre, que si no esto, que si no aquello, queriendo más acoplarse a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que los israelitas no pudieron cumplir con esa ley porque era demasiado. Dios más bien la hizo para que se dieran cuenta que era imposible cumplir con esta ley. No era posible cumplir con la ley. Ellos iban y hacían sus sacrificios ante los altares de Dios, ante el altar de Dios, y cuando salían de allí estaban pecando nuevamente. O sea, no es posible que nuestros pecados sean lavados con la sangre de un cordero, con la sangre de un ovejo, con de un macho cabrío. Por eso Dios tuvo que hacer un sacrificio de una vez para siempre y puso a Cristo con una sangre limpia, sin pecado, sin manchas. Y fuimos comprados a precio de sangre preciosa, sangre santa, sangre limpia y sin pecado, que derramó Cristo en la cruz del Calvario, para que tú hoy tuvieras el privilegio de que si te arrepientes, si decides hacer un cambio en tu vida, Dios lo acepta. Y Dios te agarra en sus brazos como si fuera su hijito de toda la vida. Se olvida de tu pecado, lo echa en un saco y lo lanza al fondo del mar. ¿Qué estás esperando? ¿Sabes acaso cuándo es tu último día? Porque muchas personas dicen, bueno, yo voy a vivir mi vida loca y después, bueno, cuando más adelante yo busco de Dios y que Dios me limpie y que Dios me santifique. No sabemos cuándo es nuestro último día, nuestro último respiro. Hoy estoy aquí hablando contigo, tratando de que entiendas algo, y puede que mañana no esté ya entre nosotros, ustedes aquí, que puede ser que parta esta noche, que me muera, que me bate un carro, porque nosotros los cristianos también morimos y también padecemos, ¿verdad? Porque Cristo lo dice en su palabra. Padecerán, claro que sí, tendrán padecimiento. Mientras estén en esta tierra van a tener padecimiento, pero yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Dice la palabra del Señor, si el justo, los cristianos, los que creemos, con dificultad se salva, ¿dónde irá a parar el impío? No sigas siendo un impío, no sigas siendo un pecador consciente de tu pecado, haciendo lo malo porque quieres, porque simplemente te da la gana. No quieras orgullosamente, por orgullo o por llevarle la contraria a una persona que lo que te está tratando de bendecir, hacer lo contrario a lo que Dios quiere que te hagas en tu vida. No me haces daño a mí, te estás haciendo daño tú y a los tuyos, porque los tuyos, tus hijos, tu descendencia está viendo un patrón, y desgraciadamente los niños son esponja, repiten los patrones. Cuando somos malos educando a un hijo, no esperes que el hijo te salga bueno. Si quieres que tu hijo mañana tenga salvación, tenga vida eterna, tienes que empezar tú, tienes que dar el primer paso. El cambio comienza por ti. Dice el Señor, dice Dios, cree tú y toda tu casa será salva. Eso es una promesa de Dios. Lo pone en tus manos, depende de ti, de lo que tú quieras para ti, para los tuyos. Que Dios te bendiga grandemente. No esperes hasta el último momento, porque no sabes cuándo llegará. La vida es incierta, no estamos seguros. Todos los días estamos en una lucha permanente por la vida. Y el diablo, todos los días que el Señor lo reprenda, está buscando la manera de que tú mueras en tu pecado. Que mueras siendo un pecador. Cuando mueras, si mueres siendo un pecador, te vas a arrepentir y ya va a ser tarde. Cuando aparezcas allí en ese lugar de condena, ya no va a haber nada que hacer. Cristo te ama y quiere salvar tu alma y salvar a los tuyos. Dale una oportunidad. Vale la pena. Vale la pena. Es posible vivir con Cristo, disfrutar la vida con Cristo en el corazón, sin estar haciendo tanto desorden y tantas cosas malas. Una bendición para tu familia, una bendición para ti, y que Cristo pueda encontrar una brecha en tu corazón por donde colarse para hacer el cambio que Él quiere, porque Él es un caballero y no va a entrar a tu vida si tú no se lo permites. Bendiciones y Cristo te ama. No se te olvide eso jamás.